Tengan todos ustedes un cordial saludo de parte del grupo presente, quienes somos estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que en esta oportunidad vamos a desarrollar la obra por capítulos, la obra La Sociedad Abierta y sus enemigos, cuyo autor es Karl Popper. Mi nombre es Diana Camacuari Rojas. Mi nombre es Elida Victoria Aguilar Gamarra. Mi nombre es Yesenia Oreo Sosa. Y nuestro compañero que está detrás de cámaras, Daniel Cristian Prosopio Rimasi. Capítulo 1. El historicismo y el mito del destino. La creencia de que la actitud verdaderamente científica o filosófica y la comprensión de la vida social debe basarse en la interpretación de la historia humana. El historicismo trata de un conjunto de ideas vinculadas que se convirtieron, por desgracia, en nuestra atmósfera espiritual y sin ponerlas en tela de juicio. El historicismo, ya sea un método defectuoso, incapaz de producir resultados de valor, puede resultar útil de la forma en que se originó y que llegó a difundirse con tanto éxito. La doctrina historicista afirma que la historia está regida por leyes históricas específicas, cuyo descubrimiento podría permitirnos profetizar el destino del hombre. Formas teístas de las formas del historicismo. La teoría más conocida es la teoría del pueblo elegido, donde menciona que Dios ha elegido a un pueblo para que se desempeñe como instrumento de su voluntad. También tenemos otras formas teístas como el historicismo naturalista, el espiritualista y el económico. Cada uno de ellos trata de la ley de la naturaleza, la ley del desarrollo espiritual, la ley del desarrollo económico. Capítulo 2. Heráclito. Solo que en él encontramos en Grecia teorías comparables por su carácter historicista con la doctrina del pueblo elegido. En la interpretación teísta, la historia se presenta como el producto de la voluntad divina. El primer griego que introdujo una teoría historicista más definida fue Hesíodo. Heráclito fue el filósofo que descubrió la idea del cambio. Hasta esta época, los filósofos griegos estaban bajo la influencia de las ideas orientales que habían visto al mundo como un enorme edificio. Para él, el cosmos es en el mejor de los casos una pila de basuras amontonadas al azar. El mundo era un solo proceso colosal. Durante un largo tiempo se sintió la influencia de Heráclito. Para el autor, Heráclito llegó a tal descubrimiento debido a terribles experiencias personales del resultado de los trastornos y políticos de la época que le tocó vivir. El primer filósofo que se ocupó de los problemas éticos políticos vivió un momento histórico de la revolución social. Capítulo 3. La teoría platónica de las formas o ideas. La vida de Platón transcurrió en un periodo de guerras y luchas políticas. Fue aún más inestable de lo que había vivido Heráclito. Sin embargo, Platón tuvo como maestro a Sócrates, a quien convirtió más tarde en el personaje central de la mayoría de sus diálogos. Sin embargo, Sócrates fue juzgado y ejecutado. Platón pareció haber corrido peligro similar. Debido a eso, junto a otros compañeros, abandonaron Atenas, a pesar de que Platón era de sangre real. El germen fundamental del sistema platónico para el autor se originaba en la sensación de que la sociedad, y en realidad todas las cosas, se hallan en incesante transformación. Platón acudió a la ley del desarrollo histórico. De acuerdo con esta ley, todo cambio social significa corrupción, decadencia o degeneración. Platón creía que el desarrollo del destino histórico, la ley de la decadencia, podía ser separada por la voluntad moral del hombre, apoyada por las facultades de su propia razón.
Capítulo 4. Cambio y reposo. Platón fue uno de los primeros teóricos sociales, el que más influencia tuvo. Platón fue un sociólogo que aplicó con éxito su método idealista al análisis de la vida social del hombre y de las leyes de su desarrollo. La sociología de Platón es una ingeniosa mezcla de especulación y de una aguda observación de los hechos, capaz de explicar las principales tendencias del desarrollo histórico de las ciudades griegas, como también en las fuerzas sociales y políticas que obraron en su propio tiempo de este personaje. La teoría platónica de las formas o ideas supone cierta tendencia en el desarrollo del mundo sujeto a la transformación y que conduce a la ley de que en ese mundo debe aumentar continuamente la corruptibilidad de todas las cosas. No trata de una ley de corrupción universal creciente, sino de una ley de corruptibilidad creciente, es decir, que aumenta el peligro de la corrupción. Platón decía del ciudadano timócrata: su inclinación natural será la de tratar cruelmente a los esclavos, pues carece de la educación necesaria para despreciarlos convenientemente. La principal dificultad con que tropieza Platón es la de que los guardias y auxiliares deben estar dotados de un carácter fiero y bondadoso a un tiempo. Capítulo 5. Naturaleza y comprensión. Una de las características que definen la actitud mágica de una sociedad cerrada es la de que su vida transcurre dentro de un círculo encantado de tabúes inmutables, de normas, costumbres y tradiciones que se reputan tan inevitables como la salida del sol. Eso es lo que mencionaba el autor Karl Popper. Ahora, la comprensión teórica de la diferencia que medía entre la naturaleza y la sociedad solo puede desarrollarse una vez que esa sociedad cerrada, mágica, ha dejado de tener vigencia. Las tesis de que las normas son hechas por el hombre es combatida por quienes creen ver en esa actitud un ataque directa a la religión. Al hablar de leyes sociológicas o naturales de la vida social, no se refiere a las leyes de la evolución, sino que desempeñan el principio de la palanca. Capítulo 6. La justicia totalitaria. El análisis de la sociología platónica toma fácil exposición de su programa político. Sus exigencias fundamentales pueden expresarse en dos formas. La primera, la teoría idealista del cambio y reposo, y la segunda, el naturalismo. Los principales elementos a tener en cuenta en una justicia totalitaria eran los siguientes: la división estricta de clases, otra la identificación del destino del Estado con el de la clase gobernante, otra, la clase gobernante tiene el monopolio de una serie de cosas, por ejemplo, las virtudes y el adiestramiento militar. Debe existir una severa censura de las actividades intelectuales de la clase gobernante y una continua propaganda tendiente a modelar y unificar sus mentes. Otra era que el Estado debe bastarse a sí mismo, debe apuntar hacia la autarquía económica. Algunos autores que censuraban a Platón creen que su doctrina política se distingue netamente del totalitarismo moderno por estos objetivos de felicidad
para los ciudadanos y de imperio de la justicia. La teoría platónica planteaba el problema: ¿quién debe gobernar? Esta teoría colocaba al centro a la teoría política, y la respuesta de Platón fue que deben hacerlo los más sabios y los mejores. Capítulo 7. El principio de la conducción. Karl Popper había interpretado el programa platónico. Dicha interpretación tuvo ciertas objeciones, por lo cual Karl Popper se vio obligado a investigar el papel que desempeñan las ideas morales como la justicia, el bien, la belleza, la sabiduría, la verdad y la felicidad dentro de este programa platónico. Pero ¿cuál fue la idea platónica? La idea platónica fue que los gobernantes naturales únicamente ellos gobiernen y que los esclavos naturales por ende obedezcan. Pero para ello Platón se hizo una pregunta: ¿quién debe gobernar? Y habían respuestas como el mejor o el más sabio, entre otras. Estas respuestas nos convencen la resolución de algún problema fundamental de la teoría política. Pero Karl Popper nos dice que si enfocamos desde otro punto de vista o desde otro ángulo, nos daremos cuenta que lejos de resolver problemas, lo único que hemos hecho es saltar por encima de los problemas al atribuirle una importancia fundamental al problema de quién debe gobernar. En efecto, aún aquellos que comparten la idea de Platón admiten que los gobernantes políticos no siempre son lo bastante buenos o sabios, y que no es nada fácil establecer un gobierno en cuya bondad y sabiduría se pueda confiar ciegamente. Ahora, si aceptamos esto, entonces debemos preguntarnos ¿por qué el pensamiento político no encara desde un comienzo la posibilidad de un gobierno malo y la conveniencia de prepararnos para soportar malos gobernantes en caso no existan los mejores? Entonces, esto nos conduce a un nuevo problema, cambiando la pregunta de ¿quién debe gobernar? Por la pregunta de ¿en qué forma podemos organizar a las instituciones políticas a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño? Quienes piensan que la primera pregunta, o sea, ¿quién debe gobernar?, es la pregunta fundamental, ellos suponen tácitamente que el poder político es libre de control, o sea que nada ni nadie puede controlar a los gobernantes. Pero Popper dice que ningún poder político ha estado nunca libre de control, y mientras los hombres sigamos siendo hombres, no podrá darse el poder político absoluto e ilimitado. O sea que mientras un solo hombre no pueda acumular el suficiente poderío físico en sus manos para dominar a todos los demás, deberá depender de sus auxiliares, y es así la realidad. Un ejemplo clarísimo que nos da Karl Popper es que aún el tirano más poderoso va a depender de su policía secreta, de sus secuaces y sus verdugos. Nos hace entender entonces que cualquier gobierno, por más grande que sea, no va a ser nunca incontrolado, y que sí nosotros podemos cambiar una sociedad donde predomina la burocracia, la corrupción, entre otros. Continuando con el capítulo 8, el filósofo rey, vamos a empezar con una frase de Platón que dice: y el Estado levantará monumentos para celebrar su memoria, y se les ofrecerán sacrificios como a semidioses, como a hombres tocados por la gracia divina y semejantes a Dios. Karl Popper nos dice que Platón siguió los pasos de Sócrates en su definición de filósofo, que a la pregunta ¿a quiénes llama verdaderos filósofos?, Platón responde: a aquellos que aman la verdad. Pero a pesar de esto, Platón dice que la mentira y el engaño únicamente pueden existir en lugares privilegiados del soberano, o sea,
que si hay alguien con derecho a mentir, este solo puede ser el gobernante de la ciudad, a fin de engañar a sus enemigos y hasta a sus propios conciudadanos, en beneficio de la comunidad. Pero ningún otro debe gozar de este privilegio de mentir, y que si el gobernante sorprende a alguien en una mentira, entonces lo castigará por fomentar una práctica que lesiona y pone en peligro la ciudad. Y así se muestran los gobernantes platónicos, los filósofos reyes, amantes de la verdad.